tiempo de entrevista, tiempo ya de actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. En Canarias, sin duda, hablar de actualidad es hablar del sector turístico, golpeado en estos momentos probablemente por la mayor crisis de su historia en el archipiélago. Sin embargo, seguimos viendo noticias que invitan al optimismo, o por lo menos ese es el mensaje que trasladan, como la puesta en marcha de una nueva aerolínea que empezará a operar el próximo verano en la isla de Tenerife, donde participa el Cabildo Insular, pero también una serie de empresarios hoteleros. Uno de los impulsores de esta iniciativa es el presidente de la patronal hotelera, con el que ya vamos a hablar de este, pero también de otros asuntos de actualidad. Jorge Marichal, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. La verdad es que, bueno, a uno le sorprende la mayor crisis del sector turístico en Canarias y se pone en marcha una compañía aérea. ¿Esto es un buen negocio? Bueno, todavía no. Esperemos que sí que sea un buen negocio. Yo creo que el momento es tan bueno o tan malo como cualquier otro, sobre todo en unas circunstancias tan delicadas como las que tenemos y como las que previsiblemente vamos a tener una vez que empiece de nuevo a funcionar el mercado. Estamos aconteciendo muchos cierres de compañías aéreas que están entrando en problemas. Para nosotros la conectividad siempre ha sido un talón de Aquiles importante y tenemos la mejor planta alojativa del mundo, pero si no tenemos medios de transporte para que esos turistas puedan venir, tendremos un serio problema. Ha tenido que venir una pandemia para ese proyecto que llevamos tantos años intentando engranar, pues para que el puzzle se pueda realizar y empezar a poner esas piezas sobre la mesa para, con todas las ganas y con toda la esperanza para que a ver si este proyecto puede cuajar y puede ser una realidad bastante importante para nosotros. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Con qué países empiezan a querer operar o con qué destinos y cuándo? Bueno, el objetivo, como te digo, es fomentar la conectividad a un precio razonable, un precio estable y con una calidad-precio buena. Es decir, no vamos a operar vamos a operar en un segmento medio, buscando calidad, buscando un buen precio estable, y en un primer momento la idea va enfocada sobre todo al emisor peninsular, donde tenemos una carencia, precisamente por la conectividad y por los precios que tenemos a los que se pueden llegar a subir los billetes. Es prácticamente imposible. Estamos renunciando a nuestro principal mercado, que debería ser el mercado peninsular, porque cuando una pareja está en Madrid un jueves y quiere irse un fin de semana a Canarias y va a buscar los precios de los billetes, es prohibitivo. Nosotros lo que queremos es conseguir con esto, intentar, es nuestra pretensión, el hecho de que esa pareja primero se vaya a buscar el hotel porque sepa que billete va a haber a un precio razonable. Eso es lo que nosotros queremos con esa filosofía. Precios estables, precios razonables, pero ¿eso cómo se consigue dentro de un mercado donde prima pues la oferta y la demanda? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, bueno, hay oferta y demanda, por supuesto que sí, pero también hay una economía de costes, hay unos estudios que se realizan y sobre todo porque nosotros somos una compañía aérea fundada por hoteleros. Nosotros no tenemos solamente nuestro negocio en el transporte aéreo, nuestro negocio va más allá, nuestro negocio también equivale o tiene que ver con la ocupación de nuestras camas hoteleras y por lo tanto las economías de escala son diferentes. Pero entonces también entiendo, bueno, las economías de escala son diferentes, eso es un factor importante, pero también da la sensación como que aquí alguien también se está aprovechando de esa situación de cara a los precios de los billetes que estamos pagando en muchas circunstancias. Yo no sé si están aprovechando o no. Yo lo que quiero decir es que los precios no han dejado de subir en todos los años que sabemos, a pesar de que las bonificaciones también han subido. Desde Azotel venimos años, incluso yo creo que aquí en este medio, denunciando el hecho de que por qué nos preguntaban si éramos residentes o no a la hora de empezar a buscar un billete de avión. Hasta el propio Ministerio de Fomento se ha dado cuenta. Eso ha cambiado, y ha cambiado la normativa. A nosotros nos gusta pensar que parte de ese cambio es debido a nosotros también y por lo tanto lo que queremos es que sea una situación justa, que esté equilibrada y que los beneficios y que los márgenes vayan en función de los costes y, como digo, que den una estabilidad, sobre todo estabilidad a la hora de la conectividad con las islas, que desde luego es nuestro pan de cada día, ¿no? O debería serlo. Hemos leído un 25% de aportación de dinero público, si no me equivoco, unos 700.000 euros aproximadamente. Bueno, de momento eso son cantidades que están sobre la mesa. El Cabildo, cuando le mostramos nuestra intención de realizar esta compañía, desde el primer momento nos dijo que podían estudiar el tema. Nosotros creo que el hecho de que esta compañía tenga esa filosofía, de una filosofía que nazca no solamente desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista privado, sino que también tenga un apoyo público, porque al final, como digo, esto es un tema estructural de nuestra sociedad. En principio es el Cabildo de Tenerife, pero bueno, no estamos cerrados a que haya más participaciones ni tampoco más participaciones empresariales. Lo importante es que esto salga, lo importante es que tengamos billetes más baratos, que tengamos mayor cantidad de billetes y sobre todo lo más importante es que tengamos capacidad de decidir nuestro futuro. Estamos acostumbrados a que nos traigan alguien, gente a nuestros hoteles, que nos los dejen en el aeropuerto, incluso en la puerta del hotel, y esas cosas a veces fallan. Nos hemos dado cuenta con la caída de Thomas Cook, nos hemos dado cuenta con esta pandemia y lo que tenemos que hacer es sacudirnos un poco para ser nosotros capaces de ir a buscar a sus clientes incluso a su casa
para tener nuestros hoteles llenos y que esté funcionando nuestra isla. Pero esto quiere decir también que el Cabildo va a tener capacidad de decisión, digamos, en la compañía, o simplemente, bueno, pues es un apoyo externo y quienes van a decidir son ustedes, los empresarios. No, a ver, lo fácil hubiese sido no involucrar al Cabildo en este tema y haber ido por otro lado, ¿no? A través de campañas de ecomarketing, de promoción, de publicidad y haber nosotros hecho lo que nos diese la gana, ¿no? en el entorno de nuestra compañía. Yo creo que es mucho más honesto el ir de frente, el decirle que entendemos que el Cabildo tiene que estar, que sabemos que vamos a tener que tomar decisiones conjuntamente, pero no le tenemos miedo a eso, porque nosotros lo que queremos siempre va a ser lo mejor para nuestra isla. Cuanto mejor le vaya a nuestra isla, mejor nos va a ir a nosotros. Y el otro 75% se dice empresarios hoteleros de la isla, pero la verdad es que si uno empieza a buscar un poco en el registro mercantil, en las sociedades y demás, quien aparece ahí es usted, Jorge Marichal, y Óscar Trujillo también, que es otro de los socios de la compañía. ¿Quién más está detrás de este proyecto? Bueno, somos 14 hoteleros de la isla, son 22.000 camas turísticas en la isla de Tenerife y en la isla de La Palma, que también hay empresario de la isla de La Palma. Y como digo, es una iniciativa que nació en el seno de Asotel, se abrió a todo el que quiso participar. Al final fueron 14 empresas las que dieron un paso adelante, orgullosísimos de que eso haya salido. Y sobre todo somos un grupo de empresarios de aquí, que nos duele esto, nacidos, criados, y los que no son criados son más de aquí que los demás. Y bueno, tenemos nuestras inversiones aquí y por lo tanto las decisiones se van a tomar pensando en nuestra isla, pensando en nuestro destino turístico, pensando en nuestra gente. Muchas veces dejamos que esas decisiones se tomen tan importantes para nosotros como el hecho de que haya conectividad o que haya una ruta o no la haya, sean tomadas en despachos que no están en Canarias, que no están pensando en Canarias y que solamente están pensando en que si los márgenes comerciales de esas empresas son mayores en otros sitios, ¿no? Estamos un poco cansados de eso. Vamos a cambiar un poco de asunto, pero por supuesto vamos a seguir hablando del sector turístico porque la verdad, y así seguimos pegados un poco a la actualidad, lo decíamos antes, una de las situaciones más complicadas sin duda para el sector turístico, por supuesto también para los empresarios hoteleros, pero ustedes también han sido solidarios en algunos aspectos. Por ejemplo, lo hemos visto en la situación de la inmigración y de cómo se ha acogido en muchos hoteles o se han puesto a disposición, en este caso del gobierno, los hoteles para poder acoger a los inmigrantes. Mucha gente se pregunta, viendo sobre todo cómo están las instalaciones a las que han sido derivados ahora muchas de esas personas migrantes, como la situación de Las Raíces en la isla de Tenerife, ¿por qué no se ha dado continuidad a esta medida? ¿No podían seguir siendo los hoteles una solución para la acogida, por lo menos en primera instancia, de estos inmigrantes? Bueno, de hecho, todo lo que tenga que ver con este fenómeno es un tema con muchas aristas y muy peliagudo. Yo creo que la gestión que se ha hecho por parte del gobierno desde el primer momento no es la mejor, eso hay que ponerlo sobre la mesa. También es verdad que el aluvión de gente que se sabía que iba a venir, también dicho de paso, es un tema bastante complicado de controlar. Nosotros en aquel momento entendemos que primero que inmigrantes o migrantes, primero que nada son personas y que la situación que se estaba dando en aquel muelle era una situación que era primero que no se debe permitir. No sé quién tiene la culpa, desde luego, si la tienen ellos, nosotros o ambos un poco, o la Unión Europea o la situación económica, pero desde luego las personas hay que tratarlas como personas. Se puso esa solución de manera perentoria para que tuviesen un sitio donde poder estar alojados, pero al mismo tiempo nosotros desde la Confederación dijimos y salimos diciendo que había instalaciones dentro de las capacidades del propio gobierno, que es quien tiene las competencias, que es el gobierno nacional, para poder dar cobijo a esta situación. Tenemos acuartelamiento, en este caso han utilizado uno que está en la laguna, pero tenemos otros sitios donde nosotros pensábamos que incluso podían estar de una mejor manera, pero bueno, los hoteles siempre hemos estado y siempre vamos a estar para colaborar en lo que tengamos que colaborar. Yo creo que no nos hemos arrugado en ninguna de las situaciones. También fuimos capaces de dar cobijo cuando aquel problema que tuvimos con el coronavirus precisamente y también con el tema de la calima, cuando tuvimos aquellos procesos en que habían miles y miles de turistas que tenían que haberse ido pero no se iban, pero sin embargo habían otros aquí. O sea, nosotros estamos para ayudar y somos conscientes de que este es un problema que si no se ataja bien, si no se trabaja en todos los aspectos del problema, no solamente en el acogimiento de los inmigrantes, sino también en las razones de por qué tienen que emigrar, que creo que es lo que la Unión Europea está dejando desde hace muchos años detrás, pues desde luego vamos a tener que estar ahí todos para echar una mano, porque como digo, puede ser un problema que si no se actúa bien, ahora está el coronavirus y pasa a segunda importancia, a tercera importancia, pero desde luego va a ser uno de los problemas más importantes o de los aspectos más importantes de nuestra actividad en los próximos años. Se ha colado en algunos discursos políticos la afirmación de que esto está generando un problema para el sector turístico en Canarias y que va a generar que mucha gente no quiera venir a Canarias. ¿Usted qué opina? Bueno, yo esto, la verdad que a mí me gusta pensar que la gente entiende que estas situaciones hay que darle solución y que la solución tiene que pasar primero que nada por tratar a las personas como personas. Yo creo que bueno, estamos en un continente, el europeo, nosotros estamos en África, hay que tenerlo claro, pero nuestros lazos comerciales y nuestros lazos sociales están más unidos con el continente europeo. Yo creo que es un continente avanzado en el cual la gente entiende que este tipo de episodios hay que primero tratar a las personas como tal y después todo lo que venga, después todo tiene explicación y todo tiene una deriva, pero yo creo que lo principal es
es que la imagen no sea la de esos inmigrantes hafinados en un muelle prácticamente bueno, tratados como, perdónenme, entre comillas, como animales, a la situación que se vio después en los propios hoteles. Yo creo que la gente entenderá la diferencia y verá que hay que solucionar un problema, pero desde luego hay que solucionarlo como personas civilizadas y como una sociedad moderna, ¿no? ¿Pero usted cree que ahora mismo un potencial turista que esté en nuestros países emisores principales, en Reino Unido, en Alemania, está viendo esas imágenes y está diciendo, pues yo no voy a ir a Canarias si esto se pone así, o está preocupado por otras cosas? Yo creo que estaba preocupado por otras cosas. Desde luego, tampoco hay que soslayar que esa imagen, si no se trata bien, porque todos hemos visto ocultar un problema o un inconveniente no va a hacer que se solucione. Todos hemos visto las redes sociales, todos sabemos lo que está pasando, sabemos que esto incluso se está malintencionadamente utilizando por algunos segmentos de la sociedad para criminalizar estos episodios, y eso desde luego no nos hace ningún favor a todos. Yo creo que hay que tener la cabeza fría, hay que actuar como personas decentes y darle una solución a este problema. La solución no pasa por solamente alojar a esos inmigrantes en hoteles, pasa por muchísimas cosas más. Esa es la última de las cuestiones que hay que tener en cuenta, y lo que tiene que hacer el gobierno español es ponerse las pilas de una vez y hacer las cosas que tenía que haber hecho hace muchos años, porque este problema no es de ahora, no es nuevo. Con anterioridad se había tratado y se le había dado solución. Jorge, lo cierto es que todo esto al final llega, como decíamos, en esta crisis que está provocando la pandemia en el sector turístico. Ustedes han pedido a la FECAM, a la Federación de Municipios, que, a ser posible, no tener que pagar los impuestos, las tasas municipales por servicios que ustedes no están recibiendo. ¿No es contradictorio, por un lado, dejar de pagar impuestos cuando después hace falta que lleguen ayudas públicas, que además ustedes también están pidiendo para sostener al sector? Porque si no, al final, ¿de dónde va a salir ese dinero si los que lo tienen no lo pagan? Bueno, el dinero está claro, en tanto el gobierno de Canarias como tenemos un gobierno de los más saneados que hay ahora mismo en España. También los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos turísticos, tienen unos superávit acumulados que hasta el otro día estaban, hasta el año pasado estaban exigiendo que les dejaran liberar esa regla de gasto para poder invertir ese dinero que tenían acumulado en los bancos en historias, en sus temas, en los expedientes, en bienestar social, en educación, en cosas que muchas veces ni siquiera se tienen competencias, pero que nosotros vemos bien que se invierta el dinero. Lo que no puede estar el dinero ocioso en las cuentas bancarias cuando hay miles de déficit o de cosas que se tienen que hacer para que los ciudadanos vivamos mejor. Yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno, todos los gobiernos en el ámbito de sus competencias, es apoyar a los sectores que han permitido que esos superávits se hayan generado. Porque, como digo, es mucho más fácil recuperar a una empresa cuando todavía la empresa está viva que cuando la empresa ha desaparecido. Tengamos en cuenta que nosotros no estamos pidiendo algo que no se pueda entender como justo. Por ejemplo, yo creo que no es justo que sigamos pagando el recibo de basura íntegramente desde marzo del año pasado, con el hotel cerrado desde marzo del año pasado. Yo creo que la gente podrá entender, o yo por lo menos pienso así, que estaría bien decir, oye, una parte tienes que pagarla porque hay que seguir manteniendo este servicio, porque aunque tú no deposites basura, hay otra gente que sí deposita, eso lo entendemos, pero caramba, un detalle de por lo menos hacer un escalado de costes y saber la parte que se le podría eliminar para con eso poder propiciar que las empresas sigan vivas, porque esto empezó para un mes, para 2 meses, vamos, un año. El gobierno de Canarias precisamente salía hace unas semanas presentando un plan de ayudas que ellos han valorado en 400 millones de euros, son 165 millones de ayudas directas, los otros son incentivos y bonificaciones fiscales para el sector de la hostelería, el sector turístico, el sector comercial. ¿Es suficiente este plan de ayudas? Bueno, toda la ayuda que se pueda prestar es bienvenida y toda la ayuda va a ser poca. Estamos viviendo uno de los episodios más dañinos de sociales y económicos, desde luego que yo recuerde, y que muchos yo creo que de la historia, ¿no? en estos momentos en Canarias, sobre todo porque está tocando a uno de los sectores principales de nuestra economía, que es el turismo. Es verdad que de esos 400 millones, gran parte de ellos se traducen no en exoneraciones, sino en aplazamientos, cosa que tiene también su truco, pero bueno, como digo, nosotros en esas reuniones que hemos mantenido con ellos, las impresiones han sido positivas, están en la tesitura de ayudar, y es la instrucción que está dando la Unión Europea, la instrucción que está dando el gobierno español, y para eso les están liberando las reglas de gastos y le están poniendo capacidades para poder utilizar esos superhábitos, incluso endeudarse, para dar solución a una situación comprometida. Y digo, no es una situación comprometida para las empresas, también es una situación comprometida para el empleo, que es a la postre lo que tenemos que salvar, porque ¿para qué queremos empresas si no hay empleo? La verdad es que al hilo con todo esto, nosotros nos gusta participar mucho con nuestros espectadores para que ellos también participen y puedan preguntar a nuestros invitados. Y la verdad que yo le voy a reconocer, Jorge, que en su caso y en el de la rectora de la Universidad de La Laguna son las 2 entrevistas que más interés han generado. Bueno, eso lo cual, pues no sé qué análisis podemos hacer, pero para mí, oye, es muy gratificante que los invitados generen interés. Y entonces, relacionado con esto, también han dejado una pregunta que me parece interesante, es la pregunta que le dejaba Aníbal Fernández. Y le preguntaba a Aníbal, con lo que ha ganado el sector hotelero, no sé si usted me puede decir lo que ha ganado el sector hotelero en 10 años,
¿no debería salvarse solo, sin la ayuda pública que pagamos todos los contribuyentes? Vamos a ver, tiene parte de razón en lo que está diciendo. Es verdad que en los últimos años, sobre todo con anterioridad al 2018, el sector generó. Pero también es verdad, y en eso me tendrá también que dar la razón Aníbal a mí, es que también esos beneficios generados se han reinvertido en el sector. ¿Se han reinvertido? Sí, no hay nada, no hay solamente sino que darse una vuelta. Nosotros los planes de modernización turística no se inventaron ni se hicieron solos. Esas inversiones, esos miles de millones de euros que se invirtieron en el sector en los últimos 5 o 6 años, están ahí. Nosotros hemos regenerado la planta alojativa, que era una planta que en algunos sitios ya estaba obsoleta. Yo le puedo dar ejemplos tranquilamente de las cantidades que se invierte, porque yo tengo incluso personalmente ejemplos de eso, y le quiero decir que muchos hoteleros se siguen endeudando, incluso en esta situación, para mejorar la planta alojativa. ¿Qué quiere decir eso? Que con eso vamos a mejorar el valor añadido de nuestra actividad turística, de nuestra experiencia turística, cosa que nos va a reportar también beneficios, o esperamos así, porque los hoteleros y los empresarios hacemos inversiones para que nos reporten beneficios, y eso es totalmente legal y además es lícito y tiene que ser así, a pesar de que haya gente que no lo entienda. Pues pretendemos con eso también generar mayores beneficios para nuestra sociedad, porque cuanto mayor valor añadido tengamos nosotros, mayor va a ser la tasa impositiva que se ponga a ese valor añadido y mayor beneficio para nuestra sociedad. Es interesante, quería seguir con este asunto porque hay otra pregunta muy vinculada a todo esto y que me viene muy bien con su respuesta, pero ha hablado también de los planes de modernización y me parece interesante saber su opinión con respecto, bueno, también a los planes que no han salido adelante, o los que han salido adelante y al final han sido entumbados por la justicia, y solo hay que pensar en lo que ha ocurrido en el sur de Tenerife, sobre todo con el plan de Costa de Eje, bueno, y con los Arona, que al final nunca se llegaron a aprobar. Sí, bueno, ahí vemos un ejemplo más de lo que es la burocracia en estas islas, ¿no? Todavía estamos esperando que haya una normativa que sea clara, seria, eficaz, responsable, para que la gente pueda hacer inversiones con normalidad y no hacer inversiones pensando en qué va a pasar mañana porque a lo mejor no hicieron un trámite o no hicieron el otro. Lo que pasa es que son trámites fundamentales los que dejaron de hacer. También habrá que pedirle responsabilidad a quien no hace esos trámites por parte de la Administración, como tiene que hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. A quien que no hay que pedirle responsabilidad es a los empresarios que se han invertido, que se han embarcado, que han pedido hipotecas para hacer esas reformas que recualifican la oferta alojativa y que luego ven como la parte administrativa, debido a esa maraña legislativa que entre ellos se han hecho para que nadie pueda saber lo que tiene que hacer, pues al final de al traste con cosas tan importantes como fue la idea de los planes de modernización turística, que en algunos casos se utilizaron mal, y eso hay que decirlo también, pero en la gran mayoría de los casos se utilizaron muy bien. ¿Y han funcionado donde se han utilizado? Efectivamente, hemos recualificado zonas turísticas de las islas, bueno, con un número bastante elevado, como hay ejemplos grandísimos, ¿no? Decía usted antes que, bueno, que es verdad que han tenido beneficios, hemos vivido con cifras de turistas muy importantes, decía que lo han reinvertido en el sector turístico. Hay gente que piensa o tiene la sensación de que el turismo, que es nuestro motor económico, no termina de generar toda la riqueza necesaria para la sociedad canaria. Por ejemplo, Katy Marrero plantea en ese sentido una pregunta que a mí también me parece interesante. Dice, si las Islas Canarias son un paraíso para el turismo, disponemos de los mejores hoteles y servicios, ¿cómo es posible que los canarios no tengamos mejor nivel de vida? Las enormes ganancias del sector turístico no se reinvierten en las islas. ¿A dónde van? Bueno, ya decía usted que se van hacia la parte de la reinversión en el sector turístico, pero sí que es verdad que está esa duda, ¿no? Tenemos unas altas tasas de pobreza y unos índices que a veces no concuerdan quizás con la riqueza que podría generar el sector. Bueno, quizás tendríamos que diferenciar esas tasas de pobreza, en qué sectores está el empleo del que estamos hablando. Yo creo que el sector turístico también hemos invertido más de un 10-25% en los últimos años en subidas en convenio colectivo. Por lo tanto, también ahí estamos aportando, porque la riqueza se tiene que repartir. Pero lo que tenemos que tener claro es que la maquinaria, la industria, tiene que seguir funcionando y tiene que estar en perfecto estado de revista, sobre todo cuando tenemos otros destinos turísticos competidores que nos están siempre, aunque seguimos siendo uno de los líderes, nos están siempre intentando coger. Yo solamente quiero, para que la gente entienda, el esfuerzo que hace una empresa, por ejemplo, en Turquía, que es un destino turístico competidor brutal nuestro, sobre todo en temporada de verano, el aspecto del personal y la seguridad social, por ejemplo, estamos hablando de un 8% del total de los costes de esa empresa. En Canarias estamos hablando que la media está entre el 28 y el 32%. Yo creo que eso deja a las claras lo competitivos y lo que tenemos que afilar el lápiz nosotros para que al final esos turistas decidan venir a Canarias, porque como bien dice, tenemos unas islas preciosas, tenemos una planta alojativa preciosa, tenemos un gran servicio que dan nuestros profesionales y eso es uno de nuestros principales atributos, y gracias a eso podemos seguir estando en los primeros lugares, en las pole position del turismo internacional. En este debate o sobre estos argumentos que usted está poniendo y que le están poniendo también los espectadores sobre la mesa, entra también el aspecto de, oye, quizás no hemos puesto los huevos o todos los huevos en la misma cesta, no tenemos un monocultivo. Vamos a verlo a través de las preguntas de los espectadores canarios en Jaula, que es una cuenta también bastante activa y que, por cierto, pues muy agradecida con este programa. Dice, gracias por dar esta oportunidad. La pregunta sería,
dada la situación actual y vista las consecuencias que han traído la pandemia, ¿es necesario seguir potenciando el monoturismo o buscar alternativas en otros sectores productivos que tienen las islas? Y esto lo vamos a unir con una pregunta que le deja Raico Expósito, porque va en la misma línea, pero quizás con un enfoque distinto. Y dice Raico, yo le preguntaría si está cansado de explicar que el turismo no es un monocultivo, y también le preguntaría si tiene consecuencia que el sector turístico impida o dificulte el desarrollo de otras industrias, como la I+D+I, la cultura u otros tantos sectores. Primero, la I+D+I también se da en el sector turístico. O sea, nosotros innovamos, nosotros generamos conocimiento, exportamos conocimiento. Tenemos muchos profesionales que salen desde Canarias a trabajar en muchos sitios, no solamente en Europa, y también exportamos conocimiento. En cuanto al tema de monocultivo, no estoy cansado. Yo lo explico cada vez que haga falta porque yo creo que es necesario explicarlo. Nosotros lo que decimos siempre es que me parece interesante que la gente piense que no podemos depender de un solo sector. De hecho, es lógico que no se dependa de un solo sector. Yo lo que animo es que a que la gente pues emprenda y inicie carreras en otros sectores que puedan apuntalar y sobre todo quitarnos un poco de responsabilidad, ¿no?, al sector turístico de encima, porque la verdad que la responsabilidad es grande. Cuando se para el sector turístico, todo el mundo se queda mirando para nosotros. También a nosotros nos gustaría que se quedaran mirando para otros sectores para no tener esa responsabilidad sobre la cabeza, pero la tenemos, y eso es lo que hace que tengamos que seguir trabajando duro, que tengamos que seguir trabajando con firmeza, y sobre todo también que estemos dando oportunidad a otros sectores, porque hablaban del sector industrial, que pueden perfectamente desarrollarse bajo el paraguas del sector turístico. De hecho, hay iniciativas muy importantes que se han dado a las islas, y yo lo que animo y lo que siempre digo, que me encanta que hayan otros sectores que puedan ayudarnos, que mientras nosotros vamos a seguir trabajando. Pero ¿y por qué no se terminan de desarrollar esos sectores? Porque lo del debate de la diversificación es que lo llevamos escuchando desde hace mucho tiempo, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que pues no puede ser malo, ¿no?, que haya una economía más diversificada. Pues, ¿por qué no se terminan de desarrollar esos sectores? ¿Lo impiden ustedes? Es lo sano que esté más diversificada, pero también es sano pensar que cuando haces algo bien y encima eres de los mejores que lo hace, por ejemplo, desanima bastante que tenga que estar todo el día diciendo o intentando defenderte de no saber qué. ¿De qué nos estamos defendiendo? ¿De que somos un sector que generamos empleo? ¿De ser un sector que tenemos estabilidad laboral, que tenemos unos convenios colectivos serios, que tenemos un 70% de trabajadores fijos como mínimo en nuestras plantillas, que generamos 16.000 millones de euros de HIC, de impuestos todos los años en esta comunidad autónoma? Pues cuando vengan otros y lo hagan mejor, yo les aplaudiré, pero nunca, aunque lo hagan mejor o peor, lo que haré será poner palos en las ruedas. Pues esa respuesta me viene muy bien también para hilarla con una pregunta que le deja Jaime Méndez. Sobre todo, bueno, la pregunta de Jaime Méndez tiene dos partes. Yo voy a empezar por la segunda parte y después le hago la primera porque también es interesante. Le preguntaría, es la segunda parte de la pregunta, si los salarios de los trabajadores van acorde a lo que generan los hoteles, porque esto es algo que se repite mucho, esta pregunta en general, ¿no?, en los debates sobre el sector turístico, y yo lo quiero unir también con unas manifestaciones que hacía usted hace ya casi 3 años y que evidentemente en su momento generaron bastante polémica, pero que bueno, que yo creo que viene muy bien con el contexto de recuperarlas aquí, a ver si los compañeros nos pueden dejar este titular. El presidente de los hoteleros tinerfeños: quien se deja explotar hoy en día es porque quiere. Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Realmente qué pasa con las condiciones de los trabajadores y hasta qué punto, bueno, yo le voy a hacer ¿se explota o no? Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Ha tenido conocimiento de que haya habido algún incidente en cuanto a algún problema laboral, del índole laboral, en los últimos 10 años en el sector alojativo de Tenerife? No, lo que he visto son quejas de muchos trabajadores que se quejan de sus condiciones laborales. Los empresarios también nos quejamos algunas veces de los trabajadores, de algunas actitudes de algunos trabajadores. Es normal, y en todo hay de todo. No, todos los empresarios no son infalibles, desgraciadamente, y desgraciadamente tampoco, o por gracia, nadie somos infalibles. Por lo tanto, yo creo que es normal que haya tensiones, es normal que la gente quiera cobrar más, es normal que los empresarios también quieran sacar mayor productividad a sus inversiones, pero bueno, yo creo que nosotros hemos conseguido tener en una balanza las dos cosas, y desde luego, como digo, ha habido una paz social en el sector, ha habido unos convenios colectivos que se han ido renovando y hay unos convenios colectivos que se han ido cumpliendo. Como digo, el esfuerzo que se ha hecho en el último convenio de los últimos 4 años es superior a un 10-25% en cuanto al incremento de los sueldos, en una etapa en la que estamos viviendo que todavía a día de hoy pues los sueldos se están subiendo en 2,5%, con lo cual pues la gente tiene que entender que el sector está trabajando, que estamos llegando a acuerdos, que siempre nos sentamos en mesa, que hay negociación y que por lo tanto las coberturas, y como digo, las coberturas sociales sobre todo en nuestro país y especialmente en el turismo por la índole y el formato que tienen nuestras empresas, que suelen ser empresas de muchos empleados y por lo tanto los comités de empresa tienen mucha fuerza dentro de nuestras instalaciones, pues esas cosas se hablan y se llegan a acuerdos como tiene que ser. Entonces, contestando la pregunta, ¿usted cree que sí está acorde, digamos, la parte de las condiciones laborales con los beneficios del sector empresarial?
Hombre, yo creo que el hecho de que haya una paz laboral significa que la gente, en cierto modo, pues está acorde con lo que está trabajando y con el rendimiento que está dando. Efectivamente, las empresas hay años que generan más, hay años que generan menos, pero también está claro que los sueldos están subiendo, como le digo, de un carácter bastante importante, sobre todo si tenemos en cuenta que la inflación, pues prácticamente no solamente no sube, sino que está bajando, ¿no? Quizás esa paz social se ha roto en algunos momentos, por ejemplo, sobre todo por las protestas de las camareras de piso, que son quizás el sector más crítico con todo lo que ha ocurrido. La verdad es que algunas condiciones que nos cuentan, que nos relatan de cuáles son sus condiciones laborales, es verdad que muchos de estos servicios son subcontratados, pero también es verdad que son cosas que llaman la atención. No parece muy justo realmente esa condición. Bueno, pues me alegra que me haga la pregunta, porque efectivamente en el convenio colectivo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife la subcontratación está prohibida y por convenio, y por lo tanto todos los empresarios hoteleros tienen a las camareras o camareros de piso como miembros de su propia plantilla. Yo quisiera que demonizásemos o pusiésemos todo en contexto. Quizás si no fuésemos a otro tipo de convenios, por ejemplo los de la administración pública, podríamos ver las diferencias y es donde ahí nos echaríamos las manos a la cabeza. ¿Y usted cree que ha cambiado, digamos, esas condiciones han cambiado desde que se ha metido en el convenio la obligación de que no se puedan subcontratar? No, es que la obligación de no subcontratar ha estado desde siempre, sinceramente, desde hace muchísimos años esa condición está ahí. En Tenerife, los que cumplen el convenio, yo he sido desde el primer momento, siempre lo he dicho, además no me escondo por decirlo, cuando haya un tema que sea injusto, nosotros vamos a ser los primeros. Pero hemos visto lo que ha ocurrido en Lanzarote, por ejemplo, que quizás las condiciones son distintas. Bueno, pues tendría que usted que preguntarle a la gente de Lanzarote. Yo le puedo dar la responsabilidad bajo la responsabilidad que yo tengo en estos momentos, que es como presidente de Asotel, en esta entrevista aquí, sobre todo referidos a esta provincia, y es algo de lo que nos sentimos orgullosos. Vamos a hablar de un asunto que yo creo que preocupa mucho a la gente y que al final está muy ligado con todo esto. Se lo preguntaba a Jaime en la primera parte, a ver si recuperamos el tuit de Jaime Méndez, porque ¿qué va a pasar? ¿Cuándo nos vamos a recuperar de toda esta situación? ¿Cuándo cree que se recuperará la demanda en Tenerife? Y si no cree que hay demasiada oferta y se debería haber limitado un poco el número de hoteles, entiendo. Esa es la gran pregunta, ¿cuándo vamos a recuperar de nuevo, digamos, no sé si las cifras anteriores se podrán recuperar o hasta dónde podemos llegar a recuperarnos? Pues Jaime, si yo tuviera la respuesta estaría más tranquilo y dormiría mejor. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que va a pasar, tenemos un horizonte claro que es la vacuna. Yo creo que hace unos meses no teníamos ni siquiera esto. Sabemos que esto va a pasar, será cuestión de un mes antes, un mes después, pero en este año vamos a tener una solución o por lo menos una actividad en la cual pues, nos permita abrir de nuevo nuestras instalaciones, recuperar todo el empleo que ahora mismo está en stand-by y que está en pausa en KitKat, como digo yo, en esos ERTE y empezar de nuevo a funcionar y a seguir generando beneficios para nuestra sociedad, para nuestras empresas también y sobre todo también para nuestros trabajadores. ¿Y usted cree que en el verano es una fecha en la que se podrá, aprovechando la frase que todo el mundo dice, ¿se puede salvar el verano? Dependerá. Habrán productos que podrán salvar el verano, yo estoy convencido de ello, algunos productos específicos que incluso yo creo que antes del verano podrán tener ciertas ocupaciones, sobre todo en islas menores, algún tipo de turismo muy diferenciado, acorde, ¿no? a estos momentos que estamos viviendo tan extraños del COVID, pero está claro que el turismo que nosotros entendemos como turismo de grandes hoteles, transporte internacional, pues eso va a estar un poco más complicado, aunque sí le digo también, las ganas de viajar de la gente son muchas, yo creo que quien más, quien menos, tanto usted como yo seguramente tenemos muchísimas ganas y mucha gente que nos estará viendo están haciendo cuentas, ¿no? Hasta ver cuándo, y ahorrando un poquito para ver cuándo esto se abre para ir a algún sitio, porque todos estamos un poquito desesperados ya con la situación, todos tenemos muchas ganas de pasarlo bien, de salir, de conocer, y yo creo que eso también va a ser un efecto rebote que quizás no será en L, pero que yo creo que sí que va a ser importante. Vamos para ir terminando, Jorge, con la última pregunta. Se la dejaba a Sergio Mesa, nos saca un poco del contexto actual, pero yo creo que es interesante. ¿Tiene usted algún comentario u opinión como presidente del sector hotelero sobre lo que ocurre en el Ayuntamiento de Arona? O sea, que políticamente pues bajan las aguas turbias en Arona. Bueno, y me lo hemos dicho como empresario y como hotelero, ¿no? Porque además podría decir también como sufridor, ¿no? Porque nosotros la verdad que no entendemos cómo con estas circunstancias algunas cosas llegan a donde están llegando. La verdad que yo creo que deberían de pensar un poquito la gente que está en este tipo de responsabilidades, que se deben primero que nada a la responsabilidad pública de servir al pueblo y que en estos momentos el pueblo lo está pasando mal, tanto nuestros trabajadores como las empresas, y que las cosas deberían funcionar de otra manera. ¿Pero usted entiende lo que ha pasado en el Ayuntamiento? Yo creo que no lo entienden ni ellos. Precisamente por eso está todo el mundo como está, porque si tuviésemos algo claro, la acción que ha hecho
hecho el Partido Socialista, la acción que ha hecho el otro grupo, son cosas que nadie entiende cuando todavía no se ha puesto sobre la mesa nada claro, porque es que yo no he visto ningún tema que diga que realmente, mira, es por esto o es por lo otro. Se ve que al final, o por lo menos lo que parece es una cuestión de egos. El tiempo dirá lo que realmente ha pasado, pero bueno, si es una cuestión de egos, deberían de repensárselo, porque ahora mismo no están las cosas para tonterías. Jorge, para terminar con esto, porque sí que es verdad que se publicaba a raíz de toda esta situación una información en el periódico El Día hace algunas semanas, que en cualquier caso es una información vieja, porque lo cierto es que esa licencia que tiene que ver con una instalación hotelera, vamos a ver el titular, que yo creo que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Mena da su primera licencia, se refiere al alcalde de Arona, de obra en El Mojón a un hotel de lujo de los Marichal, ¿no? Se hace referencia en este caso a una empresa de suya, de su familia, Jorge, y lo cierto es que es verdad que esa licencia se concedió, pero ya hace algunos años, ahora se recupera, entiendo que debido al contexto político actual, pero evidentemente se ha publicado. Me gustaría preguntarle por esta noticia. ¿Realmente ha habido algo turbio o ha habido algún trato de favor con esa licencia que se ha dado a una de sus empresas? Al contrario, el trato ha sido de desfavor, porque la solicitud de licencia, y no es de licencia, quiero poner las cosas sobre la mesa. Esa obra ya tuvo licencia en su momento porque era una parcela de unos 14.000 metros cuadrados, que nosotros adquirimos la parcela contigua, y lo que presentamos fue, obtuvimos licencia para ese proyecto en aquel momento, hace ya más de 2 años, prácticamente 3 años, y lo que hicimos fue adquirir la parcela contigua, mejorar el proyecto, ampliarlo y solicitar una licencia de reformado. Pues bueno, si favorecer a una empresa es pegarse 2 años y medio para informar un proyecto y darte una licencia a la que tienes derecho y que encima tienes que pagar, si eso es favoritismo, que Dios coja confesado al que se lleve mal con alguno, ¿no? Jorge Marichal, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado y sobre todo, bueno, por ese talante con el que siempre nos atiende para resolver a un montón de cuestiones que al final pues generan mucho debate, y yo le agradezco mucho que se sienta aquí pues a respondernos a nosotros y a nuestros espectadores. Les agradezco a ustedes que nos tengan en cuenta también y que nos dejen también expresarnos. Muchas gracias. Gracias. Jorge Marichal, el presidente de la patronal hotelera, ha estado hoy con nosotros, nos hemos vuelto a pasar un poco de tiempo, pero yo creo que esta entrevista era necesaria, sobre todo aclarar muchas cosas y escuchar la opinión del máximo representante de los hoteleros en la provincia tinerfeña. Nos despedimos, que pasen una feliz noche, volvemos con más actualidad, con más entrevistas la próxima semana.